Busquen por favor Romanos capítulo número 8 y vamos a seguir con nuestro tiempo del libro de Romanos. Gracias por sus palabras, papá. Y luego la semana pasada, recordando como Josué hablando, que si no estamos contando nuestra vida, ese querida, pero cuando vemos a los que están viviendo por la causa de Dios y pegados al Evangelio, lo que Dios va a usar con eso es algo muy... Por eso es lo que Dios me ha impresionado en esta semana de lo que tenemos de vida. La vida para nosotros no debe ser tanto, pero se pongan de pie, hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a leer ahora Romanos capítulo 8, empezando con versículo número Romanos capítulo número 8, versículo número 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu en adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre Santo, gracias damos, así como tú estás obrando hasta también el servicio esta mañana, las decisiones que fueron hechas para ti. Te pido, Señor, que tú hagas una obra en esta tarde. Tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La tienda de Starbucks empezó a perder su efecto y sus ventas empezó para abajo y luego empezó a afectar. Por eso empezaron a hablar en contra hablando con el fundador, y cuando el fundador tomó el control de nuevo, él hizo algo que no esperaron. Él se cerró a todas las tiendas de Starbucks, y por eso él lo cerró por un día, y su razón no fue que simplemente un ajuste chiquito, sino un cambio completo. Por eso, cuando el Espíritu Santo toma residencia en nuestra vida, no solo debemos esperar unos ajustes chiquitos, sino un cambio total. Ser guiado por el Espíritu no solo es un lema que ponemos en nuestro calendario o en nuestro pin que tenemos, sino es viviendo de acuerdo con esta nueva realidad. Y yo no sé, pero a mí me ha gustado el estudio del libro de Romanos, y en capítulo número 7 vemos la lucha que hay hasta también con creyentes, y luego lo que él no quería hacer, pues él lo hacía, y nosotros podemos ahora recordar e identificar también con ese problema. Pero cuando vemos ahora en capítulo número 8, vemos una realidad muy bonita de ser cambiado, entregado por el Espíritu de Dios. Y cuando vemos eso, hay una razón por la cual que los que están en Cristo Jesús, que siguen trabajando como en esclavitud, como que nunca ha sido librado de la prisión de pecado, porque andamos trabajando para Dios. Por eso vemos ahora la obra de Dios y cómo está afectando. Algunos versículos que hemos visto aquí en el versículo número 12, vemos aquí en capítulo número 8 que no hay condenación, hay en versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. Y por el sacrificio del Espíritu Santo nos ha librado de esa condenación. Ahora llegamos al versículo número 12. ¿Cómo te parece prácticamente? Ha sido el lema para nosotros, pero ahora es tiempo para volver a nuestro lema. Somos guiados por el Espíritu. ¿Cómo es eso en la realidad de nuestro espíritu? Ahora vemos
vemos primeramente, nosotros estamos posicionados para la victoria. Número 1, sus notas. Ahora vemos otra vez el versículo 1:12. Vemos que así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso, primero, nosotros somos libres de la obligación a la carne. En el inciso A, libres de la obligación a la carne. Ahora, la carne no nos debe nada y nosotros no debemos nada a la carne. La Biblia dice en Gálatas, si nosotros estamos sembrándose la carne, vamos a cosechar solo la corrupción. Nada en la carne ha hecho nada bueno en luz de la eternidad. No debemos nada a la carne. La carne solo produce el pecado. La carne solo produce el pecado y no podemos agradar a Dios en nuestra carne. Por eso, viviendo en la carne solo es la esclavitud. Lo único que ha hecho esta carne es que nos ha separado de Dios. No debemos nada a Dios. No tiene ninguna obligación a la carne, porque esa deuda ha sido cancelada. Ha sido cancelada en la cruz del Calvario, pagado por la sangre de Jesús. Yo recuerdo escuchando al programa de Dave Ramsey, y muchos están viniendo y hablando, y durante los años hay unos tratando de pagar sus deudas, y en ese programa que está hablando de lo que es las finanzas. Y cuando por fin pagan su deuda, dicen, somos libres del pecado. La verdad es que nosotros somos libres del pecado, no por lo que hemos hecho, sino porque Cristo hizo por nosotros. Ahora, no debemos nada a la carne, porque, como dice en versículo número 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está hablando acerca de perder la salvación, está muy claro, pero está dando advertencia. Cuando uno está viviendo por la carne, no va a tener vida, solo la muerte. Si está viviendo en la carne, es un momento para detenerse o pararse y preguntar si estoy en el Espíritu o no estoy en el Espíritu. Porque si estamos en el Espíritu, somos libres de la obligación a la carne. Inciso B, también somos deudores solo a Cristo. En Romanos 1:14 dice que no somos deudores a la carne, pero sí somos deudores. Antes de Cristo, deudores al pecado, pero en Cristo somos ahora esclavizados en la devoción a Cristo. Una deuda que fue cancelada en la cruz, pero ahora hay una deuda que existe en cada uno de nosotros. Escuché una historia en esta semana pasada, en un periódico, de una mujer llamada Jocelyn Brooks, y ella trabajó en las Torres Gemelas, y ahí estuvo cuando pegó los aviones, y ella literalmente vio a algunos tirándose de las ventanas, y ella sabiendo qué voy a hacer. Ella pensó, tengo una sola opción, es tirarme de las ventanas que había visto en otros, o esperar la lumbre del infierno. Por eso ella decidió correr, y al final pudo bajarse y ser libre de eso. Pero ese cambió su vida. Y luego, como una década después, se hizo una enfermera, abandonó su carrera de finanzas y se sintió una deuda a la humanidad. Por eso volvió a estudiar para sacar, y luego empezar a estudiar el cáncer y otras maneras. Y ella ahora quiere tener una actitud de gratitud por la deuda que ella se sintió de sobrevivir de ese día. Pero nosotros podemos dar a Dios. El apóstol Pablo, él está diciendo, soy deudores, en Romanos 1:14, a griegos, a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Él está hablando por la gracia de Dios. Yo estoy experimentando algo de Dios. No hay nada mejor en la vida que volver la vida a Él. Soy deudor por la gracia de Dios. Y así como está estudiando la vida de Cristo, la vida de Pablo, va a ver que él solamente es un siervo, un deuda.
Él está diciendo que no somos de nosotros mismos, somos comprados por precio. Por eso glorificar a Dios con su vida, su cuerpo que es de Dios. Somos libres de esa carne, pero también tenemos la deuda a Cristo. Somos, inciso C, empoderados por el Espíritu para vencer. Aunque nosotros no somos obligados a la carne, ahora una nueva obligación, pero de todas maneras está la misma agenda de la carne. La carne tiene el mismo objeto como siempre. Quiere jalarnos para pecar, jalarnos separado de Dios. El cristiano sí quiere terminar con el pecado, pero el pecado sigue atacando a nosotros. El pecado no es nuestro maestro, pero siempre es nuestro enemigo. Por eso estamos posicionados para la victoria. No hay ningún cristiano, un creyente que tiene que vivir en derrota. Ningún cristiano tiene que obedecer a la carne. No tiene ninguna deuda de esa carne. No hay por qué no puede vivir en la victoria. Y la clave se encuentra en versículo número 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues esa palabra hacer morir está hablando de asesinar, de matar, de ejecutar ese pecado. Es algo que hemos aprendido y en años pasados yo estuve en una clase en el colegio, algo que me recordé ahora. Es una obra del Espíritu Santo por lo cual que podemos vivir sin pecar. Por eso nuestro lema ha sido ser guiados por el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos está dando en nuestra vida. Y por debemos estar viendo a la muerte de las obras de la carne por el Espíritu Santo. Por eso John Morens en su libro dijo: no hay muerte del pecado sin el Espíritu. Puedes mortificarlo, puedes cubrirlo, puedes suprimirlo por un tiempo, pero resurgirá, a menos que el Espíritu Santo mismo ponga el hacha a la raíz del árbol del pecado y lo haga morir. Tal vez ha sido su lucha. Tal vez está tratando en su carne parar de hacer algunas cosas que sabe que no agrada a Dios. O tal vez está tratando en su propio poder en vez del poder de Dios. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, no podemos crucificar, hacer morir la carne en nosotros mismos. Somos salvos de la pena del pecado. La santificación es que ahora soy libre del poder del pecado. Por eso la pena es una cosa, pero también el poder de otro. Está hablando de nuestra vida santificada, apartada. Justificación es todo de Dios. No traemos nada a salvación, solo nuestro corazón arrepentido. Pero ahora santificación es un trabajo de nosotros junto con el Espíritu Santo. Es un trabajo entre los dos. Y por eso cuando hablamos de hacer morir la cruz, es por el poder del Espíritu que requiere nuestra obediencia al Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo hacer morir el pecado? ¿Cómo lo hacemos? No debemos negociar con el pecado. Debemos quitar el aliento de la carne. Por eso no debemos dejar que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Por eso debemos estar en serio en contra del pecado. ¿Cómo lo hacemos? No vamos a dejarnos suelto de la lucha en que estamos. Vamos a rendir al pecado, o por el Espíritu Santo hacer morir las obras del pecado. Por eso no hay ni un día libre, ni un momento que podemos no ser vigilantes en lo que es pelear en contra de ese pecado. Por eso cuando hablamos de Pablo, él está hablando de que él no quería también predicar y luego ser echado al lado por su pecado. Por eso queremos luchar completamente. ¿Qué significa? Cortar
lo que le hace o lo provoca a pecar. ¿Cuáles cosas son que les lleva hasta ese pecado? La tentación viene lo que vemos, lo que oímos. Por eso necesitamos ahora eliminar, ver, ir y luego alimentar el mismo alimento de ese pecado. Por eso debemos también poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu Santo, las cosas de arriba. Y por eso sabemos lo que Dios quiere, lo que está puro, lo que está amable, lo que es de Dios. Por eso cuando hablamos de hacer morir ese nuestro corazón, pero también debemos tener una aspiración, o sea, un hambre, una sed por la justicia. Porque no solo es quitar lo bueno y lo malo de nuestra vida, sino es reponer lo malo con lo bueno. Por eso debemos hacer morir la carne sabiamente. No solo debemos ver al pecado, sino también debemos ver lo que podríamos estar haciendo. ¿De dónde venía todo eso? ¿Dónde es la raíz que está provocándome a pecar? ¿De dónde viene? Pero también por dónde está llevándome esa cosa. ¿Qué está pasando en mi familia? O también en mi vida con mi testigo. Para hacer morir las cosas o el pecado es ahora alejarnos de lo que está jalando el pecado. Por eso en ese momento queremos ahora dejarlo. Debemos hacer el pecado en el espíritu, no en la carne. Capítulo número 5, camina en el espíritu y luego no satisfagáis los deseos de la carne. No es solamente andando en eso, sino es el espíritu, el poder en nosotros. Por eso debemos hacer morir el pecado, recordando la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando su corazón está absorbiendo la gracia de Dios, perdemos el apetito del pecado. El pecado empieza a soltar sus garras en nosotros. Por eso Pablo está escribiendo de nuestras vidas que en Cristo sigue mejor y mejor. Libro de Romanos hemos visto la justificación del pecado y ahora estamos viendo las doctrinas de la santificación. ¿Y cómo será hasta mejor en eso? Porque Dios no solo nos salvó, sino sigue haciendo una obra en nuestros corazones para lo que es del Señor Jesucristo. Y vemos ahora la palabra de adopción. Estamos colocados por adopción, que nosotros tenemos los privilegios de ser hijos. Pero ¿cómo es estar posicionado para la victoria? Porque no debemos nada a la carne y podemos hacer morir las obras del pecado y ponerlo en victoria. No es todo lo que tenemos, sino que estamos guiados y siguiendo por el Espíritu. Por eso estamos puestos dentro por la adopción. Por eso vemos ahí en versículo 14, por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No somos deudores a la carne. Y ahora Pablo está volviendo para enseñarnos que así como nosotros somos guiados por el Espíritu, son los hijos de Dios. Hay dos cosas que nos va a ayudar en nuestro entendimiento de adopción. Adopción va a aparecer más en versículo número 15, que significa tener la posición en lugar de un hijo. Y cuando hablamos acerca de los hijos de Dios, ahora cuando hablamos de los hijos, eran los hijos, los hombres que recibieron las bendiciones. Por eso no está hablando de que las mujeres están dejados afuera, pero eran los hijos que era importante en ese aspecto. Y por nosotros hoy en día somos uno en Cristo, iguales, y esta verdad se aplica a todos. Pero cuando vemos ese ejemplo de la adopción, y luego 5 lugares que él está refiriendo de la adopción. La perspectiva de Pablo de la adopción era la adopción de los romanos. De los romanos es poco diferente. Con los romanos, en la sociedad de romanos, un adulto que es alguien que no tenía lugar o dueño sobre su propiedad, pues él puso a uno
para que tal vez es chico de edad, pero le da en la posición como adulto. Por eso es ponerle en adulto. Por eso es en ese momento heredero de todo lo que tiene el papá. Por eso en el hecho de adopción le pone como un adulto su hijo en ese legalmente. Ahora el hijo, si quiere obedecer y hacer lo que el padre quiere, pero es una manera para ayudarnos a entender nuestra relación por el Espíritu. Ahora, no somos hijos porque somos guiados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu porque somos hijos de Dios. Ahora el mundo dice que el mundo dice, pues todos somos hijos de Dios. Y pues cuando hablamos de la creación, pues todos aquí estamos, pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros, en lugar de ser hijos de del castigo, del juicio, ahora somos hijos de Dios. Y por eso ser un hijo de Dios significa que tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo nombre. Ya nosotros somos parte de una nueva familia. Si nosotros no podemos tener la buena identidad, vamos a perder en nuestra comunidad y nuestro propósito para Dios. Si no tenemos nuestra identidad equivocada, no vamos a estar bien para este mundo y vamos a perder nuestro propósito para Dios. No ganamos nuestros derechos, sino Dios está dándonos. Eso significa ser puestos en Dios por la adopción. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser puesto por Dios? Significa, inciso A, guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Nunca he visto, nosotros salimos un tiempo de vacaciones y fuimos a Washington. Y luego cuando mi familia dijo, pues vamos a ir a caminar. Y cuando ellos quisieron, mis familiares querían ir a caminar su perro, yo vi que en vez que ellos caminando su perro caminó a ellos. Y por eso ese perro tenía energía y ese perro les llevaba. Cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, es como que esa idea de que muchas veces queremos hacer lo que queramos hacer, pero es el Espíritu que debe estar guiándonos a nosotros. Ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Él no va a mandar o dictar. Él no va a forzarse, pero Él sí nos quiere guiar. Por eso, ese sí ha sido nuestro lema de este año. Y la pregunta es, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo que está pasando en nuestro corazón? ¿Cuándo hace desde que hemos visto lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo desde que la palabra de Dios ha cambiado a nosotros? Pues cuando hablamos de la adopción, es que el Espíritu está produciendo fruto en nosotros, también los dones en nosotros, que nos da el poder para testificar. Si quieren saber que son guiados por el Espíritu, ¿cómo es el impacto de Dios en su vida? Guiados por el Espíritu, una verdad ese que está enseñando. Pero vemos el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En Gálatas capítulo 4 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso sigue también en Gálatas, por eso dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La semana pasada estuve viendo un partido de fútbol y pues viendo mi equipo favorito, que son los 49ers de San Francisco, y contento lo que pasa, pero estuvieron perdiendo por algo y mi actitud pues bajó un poquito, pero al final sí ganaron. Pero hubo momentos que estoy viendo
Y en ese momento, cuando él que estuvo dando patadas, pues estuvo batallando y perdió puntos que eran mucho más fácil para él quedar, y muy temprano en ese tiempo, hasta que practicando, viendo que está fallando, que estuvo fallando, y él estuvo fallando mucho también ese partido. Y después, pues todos estuvieron ahora hicieron pues tiempo de quitarle, de eliminarle. Y la verdad es que después sí lo eliminaron porque no estuvo cumpliendo. Vivimos en un mundo que hay que estar haciendo bien. Si no hace bien, va a estar cortado. Y por eso, si está trabajando y está cumpliendo, pero cuando hablamos de Cristo, nuestra aceptación no está basada en nuestro trabajo, sino en el trabajo, la obra terminada en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos ahora ese que Cristo está dando. Pero muchas veces nosotros caemos o dejamos un lado ese ser amarrado al pecado. Pero hasta ahora estamos inclinados más bien tratando de depender de nuestra justicia. Y pensamos, si no hago bien, yo voy a fallar con Dios. Si piensa que si no hago tal cosa, no me va a amar, es otro tipo de esclavitud. Pues hay esclavitud al pecado, hay esclavitud hacia su propia justicia, que mata también el pecado de Dios. Sí debemos servir a Dios, debemos obedecerle, pero no por culpa, sino porque nosotros somos hijos de Dios. Por eso vemos cómo Dios está relatando con nosotros. Ese propósito es para darnos. Por eso, guiados por el Espíritu, pero sí se ve también librados del temor. Librados del temor. Ya no estamos en temor, ya no somos esclavos en vez del pecado, ahora nuestra justicia. No estamos en esa manera. Por eso ahora, si estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo el poder de Dios. Por eso debemos ver nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Dios, obediencia y el deber para hacer lo que Dios tiene para nosotros. Pero sin el amor, nuestra obediencia no tiene don. Nuestra obediencia es necesaria, pero estamos solo haciendo cosas sin tener el corazón, solo para tratar de ganar algo de Dios. Es lo que está pasando en nuestra vida. Por eso Él no nos quitó de una esclavitud para ponerse en otra esclavitud. En el Antiguo Testamento nunca pudieron llegar, en la ley nunca pudieron llegar. Era un ayo para enseñarnos que nunca pudieron ganar a Dios. Y luego vino Cristo para mostrar la gracia. Vivía su vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, y ahora están puestos para darnos la salvación en Él. Es una obra terminada, no de nosotros, para que nadie se gloríe. Si nuestra meta es tratar de probar a Dios que estamos bien, nunca vamos a llegar. Esa vida, siempre es esa vida antigua, nunca va a poder. Pero tenemos la habilidad de ponernos ante Dios. Pues un libro que está por salir aquí en Striving está hablando de place o puesto, y luego un pastor, hermano Delaney, que está escribiendo. Pero un hijo que es adoptado en la sociedad era más permanente que la sangre. Por eso con esa adopción le dio la herencia. No era uno que estuvo pues a un lado, sino era permanente de Dios. Si es un hijo de Dios, aceptó el regalo de la salvación. No hay nada que puede ganar. Podemos servirle como un corazón del corazón. Por eso inciso C, amados como hijos. Amados como hijos. Oí una historia de un hijo adoptado que estuvo tratando de explicar la adopción a un amigo. Estuvo tratando de enseñar. Dijo, pues tu mamá le creció a ti en su panza, pero conmigo yo fui puesto por su amor hacia mí.
Por eso es algo diferente. Por eso adopción es ordenado por el Padre, pagado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Vemos ahora en versículo 15. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Ahora la palabra Abba es un término de afección, de afecto. Abba es como papá, como algo muy cercano. Y luego sube ahora en mi casa y mi hija menor estuvo teniendo una pesadilla y luego se despertó y luego gritó, y su grito era papá. Y luego yo veo a mi esposa y casi lista para dormir, y luego lo único que necesitaba era ese papá, no necesitaba hacer nada más. Una palabra que ella estuvo llorando, y luego a mí. Abba es una palabra dicha por un niñito que está hablando a su papá o su mamá. Es una palabra fuerte que significa un clamor fuerte, una emoción profunda. Entonces, ¿qué está implicando? Está implicando buen conocimiento de Dios, no el distante de nosotros, no solo un Dios que creemos de allá doctrinalmente, sino ahora para llamar como hijo, es para también hablar de la confianza en Dios. Muchas veces Pablo usa la palabra Abba, y él está hablando de algo muy familiar, muy querido, algo que sale naturalmente, y está llorando algo, y por él quiere que estemos llegando a él. Abba, Padre. Abba también es comparable de papá o papito, pero esa palabra en realidad es una idea que nunca estamos creciendo siempre a nuestro papá, nuestro papito. Pues puede pensar, pues yo no sé cómo entender todo esto, pero podemos siempre gritar o llorar Abba, Padre. Cristo nos enseñó cómo respetar a nuestro papá, nuestro padre. Nosotros somos invitados de estar cerca con nuestro Cristo. Por eso, cuando vemos ahora de que es sabio que tenemos intimidad por la adopción, pero mantenemos también la santidad de Dios. No es solo Abba, sino también Abba Padre, íntimo con nuestro Señor, una relación personal, ver a lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso podemos llorar, porque nuestro Espíritu Santo, Padre, Abba Padre. Nosotros somos hijos amados de Dios. Somos posicionados por la victoria, puestos también colocados por adopción. Número 3, estamos privilegiados como herederos. Estamos privilegiados como herederos. Número 2, estamos colocados por adopción. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Podemos tener la seguridad de la presencia de Dios, que está dando testimonio que nosotros sabemos que somos de Dios por su Espíritu Santo. Por eso en la adopción siempre han sido los testigos presentes. Por eso vemos ahora, inciso A, asegurados en el presente. Y muchas veces los testigos entraron para testificar de esa adopción. Y el Espíritu Santo quien está dando testimonio de nuestra adopción, que nosotros somos de Él. Dijo ahí en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Que nosotros podemos llegar a Cristo con nuestro corazón. Y luego también versículo número 23, vemos ahora que Cristo está dándonos de su Espíritu. Dice, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Es una deuda que fue pagada y dándonos como hijos. Por eso no solo asegurándonos en nuestro presente, sino también el Espíritu Santo está asegurando que somos hijos de Dios.
pues vemos también el privilegio que tenemos. Inciso B, vemos glorificados en el futuro. Glorificados en el futuro. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, compartimos con Cristo. Por eso cuando vemos ahora de ese contexto, no era un tipo de esta adopción de los judíos que solo el hijo mayor pudo tener el control de todo, sino nosotros podemos tener la posición en Cristo con Él. Vamos a compartir la herencia con nuestro ese hermano Jesucristo. Siendo coherederos con Cristo significa que nosotros vamos a heredar todo lo que Él hereda. Lo que Él tiene también está para nosotros también. ¿Cuál es esta herencia? ¿Qué vamos a recibir como coherederos? Y durante el Nuevo Testamento vemos que nosotros recibimos las riquezas de su gracia. Lo que es más grande de su gracia. Y cuando hablamos, hermanos, también de cómo nosotros vamos a ir con 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos a Él, Él también nos negará. ¿No está agradecido por la riqueza que tenemos en Cristo? Cuando pensamos en la riqueza, pensamos también las bendiciones. Y también cuando pensamos esa bendición en nuestra vida y como un hijo heredero, pero también significa que vamos a sufrir con Él, como leímos ahí, que vamos a ser glorificados junto con Él. Por eso, para ser un heredero con Dios y coheredero con Cristo, significa que podemos esperar también sufrir con Él. Que nosotros, como la gracia de su gracia, la bondad de su riqueza en nosotros, pero también como coheredero, hay momentos que van a ser no solamente tan cómodos para nosotros, pues siempre queremos lo bueno, queremos compartir la gloria, queremos compartir las riquezas, queremos compartir en su bondad, pero está preparado para compartir también el sufrimiento. Mi papá dijo que estamos entrando en tiempos difíciles que no sabemos en nuestra sociedad hoy en día. Porque cuando hablamos de ser coherederos con Cristo, no siempre es algo tan fácil. Muchas veces pensamos, todo va adelante, ningún problema, pero también están preparados a seguir a sufrir como coherederos con Jesucristo. Si sea que sufrimos con Él, que también podemos también ser glorificados con Él. Hay algo que viene gloria. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, en algo que sufrimos o algo que damos para Dios, también Él nos da algo glorioso en nuestras vidas también. Si nosotros hemos muertos con Él, viviremos también con Él. Si sufriremos con Él, reinaremos con Él. Pero no solo es el consuelo y el lugar cómodo, sino también debe ser valor o ser valientes también. En versículo 18 de nuevo, dice aquí un versículo más, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, así como difícil puede ser ese tiempo, la perspectiva de un cristiano como adoptado, que ni modo que tan difícil sería el sufrimiento, no se compara nada con la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Por eso vamos a inclinar los rostros ahora y cerrar los ojos. Pablo nos enseñó que la vida en el Espíritu no está hablando de un ajuste en la vida, sino un cambio total. No somos deudores del pecado de la carne, y ahora la adopción nos ha dado un cambio en nuestra vida. En momentos cuando no entendemos todo, que no somos viviendo solo por el temporal, si nosotros somos herederos con Cristo.
El pasado está cubierto. El presente estamos en Cristo y el futuro